El éxito en la vida está determinado en gran medida por tu habilidad para hablar, tu habilidad para escribir y la calidad de tus ideas, en ese orden. La calidad de tu comunicación, tu discurso, tu escritura está en gran medida determinado por la siguiente fórmula. Es una cuestión de los conocimientos que tienes, de cuánto practiques con ese conocimiento y de tu talento inherente. Fíjate que la T está escrita en minúscula. Lo que realmente importa es lo que conoces. Yo suelo surfear mucho. Imaginaros que un día que voy a surfear veo que también entra al agua a surfear un ciclista profesional. Veo cómo coge una ola, la intenta surfear, pero se cae. Y entonces se me ocurre que yo soy mejor surfista que él, aunque él sea un ciclista profesional y encima sea olímpico. Pero yo soy mejor surfista que él porque tengo la C, tengo la P y todo lo que él tiene es la T minúscula. Así que si tienes la cantidad adecuada de conocimientos, puedes ser mejor que aquellas personas que tienen un talento inherente. En este vídeo vas a ver unos ejemplos de técnicas que puedes incorporar a tu arsenal cuando hablas. Este es un proceso no lineal, pero te prometo que para el final del vídeo, como vas a estar expuesto a tal cantidad de ideas, estoy seguro de que vas a incorporar alguna de ellas a tu repertorio, asegurando de que tengas la máxima oportunidad de que tus ideas sean aceptadas y valoradas por aquellas personas con las que estás hablando. De lo primero que vamos a hablar es de cómo empezar. Algunas personas piensan que lo adecuado es romper el hielo empezando con una broma, pero en realidad no deberíamos hacer nada de eso. Al principio de una charla, de una conferencia, de una entrevista, la gente, nuestros oyentes, todavía se están amoldando a nuestra forma de hablar, a nuestro tono de voz y a nuestras características personales. Por lo tanto, una broma es muy probable que no les haga gracia porque les pille desprevenido. En cambio, lo que hay que hacer es empezar con una promesa de empoderamiento. Quieres decirle a la gente lo que van a saber al final de la charla que no sabían al principio de esta. Es en realidad la razón por la que están aquí. Un ejemplo sería, al final de este vídeo vas a saber cosas sobre cómo hablar que antes no sabías. Y algo dentro de esas cosas marcará una diferencia en tu vida. Esta promesa es la manera de empezar. Hablemos de estas estrategias heurísticas. La primera idea de esta estrategia heurística es darle vueltas y una tercera vuelta a la misma idea. La razón es simple, aquellas personas con las que estamos hablando, a las que nos estamos dirigiendo, solamente van a recordar un 20% de lo que les estamos contando. Para asegurarnos de que la probabilidad de que les hemos transmitido nuestro mensaje, debemos repetirlo como mínimo 3 veces. Un segundo punto es construir una valla alrededor de nuestra idea para que no se confunda con otras ideas similares. Un ejemplo puede ser, bien, mi algoritmo es muy similar al de Pedro, solo que el mío usa una base lineal y el de Pedro usa una base exponencial. Eso es acotar mi idea para que la gente no la confunda sobre cómo mi idea se puede relacionar con otras cosas. El tercer punto de esta lista de ejemplos es la idea de una puntuación verbal. Esto es simplemente enumerar de manera verbal aquellos temas que vamos a abordar mientras hablamos. En primer lugar voy a hablar de esto, segundo lugar de esto, etcétera, etcétera. De esta manera, la persona que nos está escuchando siempre va a saber dónde estamos. Y si nos salimos mucho del tema es simplemente retomar el punto anterior y seguir adelante. La mejor hora para dar una charla o una conferencia es a las 11 del mediodía. Para esa hora, la mayoría de las personas ya están despiertas y es demasiado pronto para irse a la cama. Sobre todo porque ya han realizado la digestión del desayuno y es todavía un poco pronto para tener hambre de la hora de comer. Si hablamos del lugar o del espacio físico, lo que tenemos que tener en cuenta es que tiene que ser un sitio muy bien iluminado. Las luces bajas o la ausencia de luz indican a nuestro cerebro que es hora de dormir. Sobre el lugar, también comentar que es conveniente que esté lo suficientemente lleno. Y aquí los estudios nos dicen que como mínimo tiene que estar al 60% de su capacidad. De esta manera optimizamos nuestra relación con el público y con aquellas personas que nos están escuchando. En este apartado vamos a hablar de las herramientas típicas: PowerPoint, diapositivas o escribir en la pizarra. Si tu propósito es informar, escribir en la pizarra es la mejor opción, pero por el contrario, si tu propósito es exponer, las diapositivas son la mejor opción. Cuando daba clases en la universidad siempre utilizaba la pizarra y hay varias razones para ello, pero la principal es que con la pizarra tienes más cualidad gráfica. Con la pizarra podemos explotar el hecho de que podemos conectar gráficos y conectar ideas de manera visual.
Y el siguiente punto a tratar sería la velocidad. La velocidad a la que escribimos en la pizarra es aproximadamente la misma velocidad a la que las personas pueden absorber ideas. Por el contrario, si vamos pasando diapositivas muy rápido, lo más probable es que no nos vayan a seguir las ideas que estamos exponiendo. El siguiente punto es que muchas veces cuando empezamos a hablar no nos damos cuenta qué es lo que hacemos con nuestras manos. Es más, muchas veces cuando nos toca hablar en público, de repente somos conscientes de que tenemos unas manos y no sabemos qué hacer con ellas. Muchas veces las metemos a los bolsillos, pero esto no proyecta una seguridad a las personas que están escuchando nuestro discurso. El tener la pizarra a mano nos permite, por un lado, tener el boli o la tiza en la mano y por otro lado nos permite señalar la pizarra con la mano sin tener que tener las manos en los bolsillos o detrás de la espalda. Una herramienta muy potente a la hora de recurrir cuando hablamos es el uso de accesorios. Es muy probable que hayas visto en internet vídeos sobre explicaciones de conceptos de ingeniería y de mecánica donde se utilizan accesorios. Por ejemplo, una rueda de bicicleta para explicar el torque y una bola de un péndulo para explicar la conservación de energía en los péndulos. Los estudios científicos nos dicen que los alumnos y los oyentes tienden a recordar muchísimo más aquellas clases en las que utilizamos este tipo de accesorios. Hablemos sobre las diapositivas. Cuando doy consejos a mis alumnos, siempre les digo lo mismo. Tenéis demasiadas diapositivas y demasiado texto. Y por regla general pasa en todos los ámbitos y en todos los sectores. Para arreglar las diapositivas y hacerlas mucho más atractivas para el oyente, lo que tenemos que hacer en primer lugar es deshacernos de fondos de colores. Al final, esto distrae. El segundo punto es deshacernos de las palabras y poner solamente palabras claves. De esa manera no vamos a leer todo el texto, pero lo vamos a acabar diciendo. Deberíamos quitar también todos los logos y todos los títulos, dando espacio a nuestra diapositiva. Reduciendo la cantidad de palabras y la cantidad de información en la diapositiva, lo que hacemos es que se centren en nosotros y no meramente en leer las diapositivas. Por eso tenemos que simplificar las diapositivas. Si damos al público la opción de leer una diapositiva y la opción simultánea de estar escuchando al ponente, los estudios nos dicen que se van a dedicar, su atención va a estar en la lectura de la diapositiva y que es muy probable que no estén escuchando nada. Como hemos dicho, lo primero es situar una promesa, un empoderamiento hacia aquellas personas que son tu público. Y el segundo punto es inspirarles. Por regla general, el público se siente inspirado por una única razón, y es cuando el ponente transmite una pasión por lo que hace. Y esto es fácil cuando el ponente sabe mucho sobre el tema y transmite sus ilusiones y sus intereses. Pero lo más importante es enseñar a pensar, y esto es más fácil de lo que parece. Los seres humanos basamos la transmisión de conocimientos en historias, y prácticamente todas las carreras y todas las modalidades lo que hacen es contar una historia. Lo que enseñamos son las historias que tienen que saber, qué preguntas se tienen que hacer sobre esas historias, maneras de unir las historias y maneras de evaluar cuánto de fiable son esas historias. Si hablamos de exámenes orales, los fallos más comunes son fallar al situar y fallar al practicar. Por situar me refiero a que muchas veces no situamos en un contexto la historia que estamos contando. Contamos una idea totalmente aislada de su realidad y fallamos en decir de dónde viene esa idea. Un ejemplo muy claro lo veía en la universidad, y es que los alumnos y las alumnas que realizaban la defensa de su trabajo fin de carrera, trabajo fin de grado o trabajo fin de máster, fallaban en decir por qué habían elegido dicha idea o de dónde habían sacado la idea para hacer ese proyecto. Por otro lado, la falta de práctica es algo muy común, y no la falta de práctica per se, sino la falta de práctica dirigida. Normalmente solemos practicar con aquellas personas que ya saben sobre el tema, y esas personas es muy probable que nos vayan a decir exactamente qué cosas echan de menos sobre la historia que les estamos contando. Pero lo que deberíamos hacer es explicar nuestra historia, hacer nuestra presentación a aquellas personas que no saben sobre el tema. Al fin y al cabo, para conocer si sabemos algo sobre un tema, tenemos que ser capaces de explicárselo a esas personas, a ese niño de 6 años que no sabe sobre un tema. En segundo lugar, si hablamos de entrevistas de trabajo, entrevistadores buscan dos cosas en los candidatos. Por un lado, la visión que tienen sobre un tema o sobre el trabajo, y en segundo lado, que enseñen qué es lo que han hecho anteriormente, y todo ello en menos de 5 minutos. Cuando hablamos de mostrar tu visión, tienes que mostrar algo, un problema que sea de interés general, que sea de interés para tus entrevistadores, y la forma en la que lo vas a solucionar de una manera novedosa. Y en este caso, ¿cómo expresas que has hecho algo?
muy sencillo, mostrando los pasos que hay que dar para solucionar el problema que has mencionado anteriormente. Y en otro sentido hablemos de por qué tenemos que hacernos famosos en lo que hacemos. No queremos que nuestras ideas sean olvidadas y para ello podéis utilizar la parábola de la cruz. En primer lugar tenemos que tener un símbolo que esté asociado a tu trabajo. En segundo lugar, en la segunda punta necesitamos algún tipo de eslogan, una frase que nos indique de qué va tu trabajo. Lo siguiente que necesitamos es una sorpresa. La sorpresa es que no necesitamos 1.000.000 de ejemplos para explicar nuestra idea. No, la sorpresa es que podemos explicar nuestra idea con un solo ejemplo. Y esa es la sorpresa. Lo siguiente es destacar una idea. Si nos centramos en más de un concepto, es muy probable que no recordemos ninguno de ellos. Por lo tanto, concentrémonos en destacar una sola idea. Y por último, necesitas contar una historia de cómo lo hiciste, cómo funciona y de por qué es importante. Esto nos ayuda a que nuestra idea sea reconocida, nos hace famosos por nuestra idea. Terminar es el impacto definitivo de nuestra presentación. Por eso debemos evitar terminar, por ejemplo, con los agradecimientos a las personas que nos han ayudado. No, eso se hace al principio de la presentación. También tenemos que evitar terminar con preguntas, porque si no, se va a diluir en el tiempo que estamos dedicando a las preguntas las contribuciones que hemos hecho. Y no, tampoco tenemos que poner fin en una presentación o dar las gracias al público, porque estamos insinuando que ese público, esos oyentes, podrían estar haciendo cosas mejores durante el tiempo que han estado escuchando nuestra charla. Estamos perdiendo la oportunidad de decirle a la gente quiénes somos. Por ello, siempre tenemos que terminar con las contribuciones. ¿Qué contribuciones hemos hecho? ¿Qué hemos aportado? Pero ¿cómo le decimos a la gente que hemos terminado? Bueno, ahora sí sería un buen momento para contar un chiste. Además, así el público se va a ir con la sensación de que la charla ha sido entretenida y que se lo ha pasado muy bien. Pero tal y como hemos dicho, no termines dando las gracias. La manera de terminar un discurso es saludando a la audiencia. Ha sido divertido estar aquí, he aprendido mucho haciendo este vídeo, espero que tú también hayas aprendido algo sobre el tema. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.